Bueno, ya, entonces ya a partir de este momento está grabando. Vamos a continuar con el contenido de la clase que nos habíamos quedado. Nosotros habíamos visto las metodologías de la investigación de operaciones, el desarrollo de un modelo, recolección de datos, desarrollo de una solución, pruebas de una solución, análisis de los resultados y la implementación, que es todo el proceso que se sigue en la administración de operaciones, es decir, los pasos que vamos a seguir cuando vamos a tratar de solucionar un problema de investigación de operaciones. Entonces, dentro de esto, habíamos ya conversado la definición del problema, vamos a retomar un poquito, recordar estos conceptos, ¿no? ¿Me ayudas con la lectura? A ver, Caterina, ayúdame con la lectura, por favor. Metodología de investigación de operaciones. Tema: desarrollar un enunciado claro y conciso acerca del problema. El significado de los siguientes pasos. Definir el problema es el paso más importante. Es esencial ir más allá de los síntomas del problema reales, debido a que el problema puede relacionarse con otros problemas. Problemas sin tomar en cuenta los haría que toda la situación empeore. Miren que la parte más importante de todo proceso de investigación de operaciones es la identificación del problema, definir el problema, establecer en qué consiste, cuál es el objeto que se va a investigar. Entonces, eso se conoce como la investigación del problema. Yo siempre les he mencionado que siquiera un 50% del ejercicio es saber plantear el problema. Si ustedes plantean correctamente un problema en un modelo, tienen hecho la mitad, porque de ahí el resto es solamente operacionalizar las variables, darle valores, generar resultados e interpretarlos. Entonces, seguimos, veíamos este ejemplo del caso del hospital. Entonces, aquí ayúdeme con la lectura. Miriam. Buenas tardes. Bueno. Definición del problema. Cuando resulta difícil cuantificar un problema, quizás sea necesario desarrollar objetivos específicos medibles. Ejemplo, el mal servicio de un hospital. Entonces, los objetivos serán aumentar el número de camas, reducir el número promedio de días de estancia de un paciente en el hospital, incrementar la razón doctor-paciente. No obstante, al usar los objetivos deben tenerse en mente el problema real. Es importante evitar la obtención de objetivos específicos. Listo, gracias Miriam por tu participación. Entonces, pueden ver ustedes un ejemplo, ya habíamos comentado también acerca de este ejemplo previamente nosotros, de lo que se debe tener en cuenta para resolver un problema. Dentro de lo que es el campo de investigación de operaciones. Vamos a ir a la siguiente parte. El desarrollo de un modelo. Ya cuando tenemos nosotros establecido o identificado cómo se debe de resolver un problema, cuáles son los pasos a seguir, cuál es la directriz que se debe de tomar, de ahí lo siguiente que se va a proceder a hacer es simplemente a desarrollar el ejercicio como tal. Es decir, vamos a continuar con nuestra temática, desarrollando el modelo. Es decir, vamos a transformar lo que hemos realizado mediante la observación, lo vamos a convertir en una ecuación matemática, en un sistema de ecuaciones, para hacer una modelación matemática. Entonces, vamos a leer lo que les he compartido. A ver, Kevin, ayúdanos con la lectura, por favor. Desarrollo de un modelo. Una vez seleccionado el problema que se vaya, el paso consiste en desarrollar un modelo. Es una representación casi siempre matemática de una situación. Un modelo
conjunto de relaciones matemáticas. Casi siempre estas relaciones son ecuaciones y desigualdades. Es una cantidad medible que se puede variar o estar sujeta a cambios. Pueden ser controlables o incontrolables. Listo, gracias, Kevin. Bueno, vemos que para desarrollar un modelo, pues lo que les mencionaba, es prácticamente convertir un modelo en un sistema de ecuaciones. Para ello tenemos que identificar unos conceptos como es la variable. La variable nosotros sabemos que es un recurso que puede tomar muchos valores, ¿no? Entonces, tenemos que saber identificar quién es la variable, si esta variable nosotros tenemos control sobre ella o no tenemos control sobre ella, depende de factores externos, o será que está influenciada por alguno de los sistemas que manejamos. Además de esto tenemos lo que es variable de control y lo que tenemos un parámetro. O sea, todo esto nosotros debemos de tener considerado, ¿no? Una cosa son las variables controlables, que son las que nos vamos a tener de alguna manera dominio sobre estas variables, o podemos influenciar. En cambio hay variables en las cuales no podemos tener un control como tal, simplemente estas variables están dadas. Entonces, estas variables que son incontrolables muchas veces se consideran parámetros, que es lo que a nosotros nos va a marcar la medida de cómo nos vamos a desarrollar. ¿Sí? A ver, Pierre, ayúdeme con la lectura, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Desarrollo. Variables. Se conoce como ejemplo, ¿cuántos sortear y ordenar? Parámetro. Inherente al problema. El costo de colocar su inventario. Son cantidades desconocidas, mientras. Listo. Gracias. Entonces, aquí vemos la diferencia, ¿no? Lo que es una variable controlable. La variable controlable, como su propio término nos dice, aquellas que tenemos control. ¿Cuántos artículos de inventarios disponemos? Ah, ya, disponemos de 30. ¿Podemos influenciar en esa variable? Sí, podemos abastecernos más de repente o reducir el stock. Entonces, es una variable de control. El parámetro, tenemos el costo de calcular una orden de más de un inventario. Es decir, si nosotros ya sabemos que podemos tener un inventario de hasta 100 unidades, entonces el parámetro va a ser que podemos almacenar hasta 100 unidades. Pasado eso, una cantidad adicional va a tener un costo mayor. Entonces, y no va a ser rentable generar esa función, ¿no? Entonces, un ejemplo, aplicando lo que estamos viviendo ahora, con respecto a lo de la nueva modalidad de las clases, nosotros tenemos que las clases, el horario es el parámetro. Sabemos que las clases tenemos en un horario específico. Y la variable controlable es cómo nosotros decidimos acudir a la clase, ¿no? Si vamos a hacerlo en este caso presencial o lo vamos a hacer virtual. Entonces, nosotros podemos controlar eso. Y de ahí el parámetro, en cambio el parámetro simplemente sería acá el ente regulador, nos dice, a ver, el parámetro es que tú puedes tener clases en físico, pero a partir de un aforo mínimo, un aforo máximo, cumpliendo ciertas condiciones. Entonces esos son los parámetros que se deben de considerar. Entonces todo esto involucra o se debe de analizar cuando estemos en el desarrollo de un modelo. Vamos a seguir la otra parte con lo que es la recolección de los datos. Esto también ya lo hemos conversado, vamos a reforzarlo. Señorita Carla, ayúdenos con la lectura, por favor. Obtención de datos. Obtener los datos que se usarán. Los datos equivocados. La recolección de datos precisos sería uno de los pasos más difíciles del análisis cuantitativo. La experiencia y criterio pueden ser invaluables en su proceso. Listo, gracias. Entonces, aquí vemos lo que son los datos de entrada.
que se hace referencia a las variables. Esto influye mucho en la experiencia que uno pueda tener, ya que la recolección de datos se basa principalmente en la observación, ¿no? Mientras que el desarrollo del modelo se basa simplemente en traducir el concepto de lo que se ha identificado en un problema. Una vez que identificamos el problema, nosotros tenemos que definir cuáles son los parámetros, cuáles son las variables, y una vez que hemos identificado las variables, ahora sí vamos a la recolección de los datos que nos va a permitir obtener los resultados de la variable. Entonces, esta es la parte del proceso para a llegar a la solución de un problema de investigación de operaciones. Vamos a la siguiente etapa, que es la parte del desarrollo de una solución. Me va a ayudar ahora Jordan. Ayúdanos con la lectura, por favor. De una solución. Manipulación del modelo para llegar a la mejor solución del problema. En algunos casos, esto requiere resolver la mejor decisión. La precisión de una solución depende de la precisión del modelo. Si los datos de entrada son cifras significativas, entonces los resultados pueden tener una precisión de Listo. Miren lo que es el desarrollo de una solución. El desarrollo de una solución no es sino otra cosa que ya ha tenido el modelo matemático que se planteó, ya obtenida, identificadas las variables, simplemente comienza y resuelve las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a resolver las ecuaciones? Para que en su proceso te den un resultado. Y estos resultados son los que te van a ti poder decidir, bueno, ¿el modelo me sirve o no me sirve? ¿Aplica o no aplica? ¿Hay que hacer algún cambio? ¿Hacer algún ajuste? Y esto nos lleva a la siguiente etapa, que se llama prueba de la solución. Entonces, para la prueba de la solución, vamos a ver en qué consiste. Lidilia, ayúdanos con la lectura, por favor. Lidilia, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Ya, puedes empezar. Solución. Antes de analizar e implementar, probarla globalmente. Probar los datos de entradas y el modelo incluye y la integridad de los datos por el modelo. Solución imprecisa. Cuando haya diferencias significativas se requerirán más esfuerzos para obtener datos de entradas precisos. El modelo se puede verificar para asegurarse de que sea lógico y presente la situación real. Listo, gracias. Entonces, vemos la prueba de la solución. La prueba de la solución es, como su propio término dice, probar lo que hemos encontrado. Es decir, hemos hecho un cálculo para determinar cómo vamos a manejar el proceso de nuestros costos. Hemos hecho un cálculo para identificar cómo vamos a distribuir el tiempo de producción entre las distintas actividades. Hemos determinado cómo serían los mecanismos para distribuir los distintos tipos de recursos y generar la mejor cantidad de producción posible. Entonces, todos y cada uno de estos elementos son los que nos van a permitir a nosotros viabilizar una solución. Por eso se llama prueba de la solución. ¿Qué significa? Que una vez que hemos realizado el bosquejo, porque acuérdense que la primera parte consiste en hacer un bosquejo, que es analizar un planteamiento. Una vez que se analiza el planteamiento, ¿sí? O sea, definir el problema, eso es hacer el planteamiento, desarrollamos un modelo como tal, basado en lo que queremos optimizar, ¿no? Queremos optimizar el tiempo, optimizar los costos. No va a ser lo mismo optimizar el tiempo que optimizar los productos. ¿Cuál sería una diferencia entre optimizar el tiempo y optimizar el tiempo
optimizar los costos. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, voy a preguntarlo mejor así. ¿Cuál sería la diferencia si nosotros queremos tener una utilización óptima de nuestros costos? ¿Y cuál sería el objetivo si nosotros quisiéramos optimizar las ventas? ¿Cuál ustedes creen que sería el objetivo para cada caso? ¿Quién me puede dar alguna idea o alguna noción? A ver, Pierre, ¿qué piensa usted? ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. No, yo digo que mejor es optimizar. Podemos aplicar esta estrategia para poder cumplir un proyecto que ya tiene en marcha la empresa y poderlo terminar lo más pronto posible. Obviamente de manera eficiente y eficaz. Esa es mi opinión. No sé si. Ya, está bien. ¿Alguna otra idea? Sí, está bien, es válido. Miriam, ¿usted qué opina? ¿Qué nos puede argumentar usted? A la optimización tiempo o costos, creo que más visto desde un punto mi ángulo como empresaria, creo que porque al optimizar estoy evitando gastos innecesarios. Y podría considerar dentro de estos, por ejemplo, si un empleado me inicia el tiempo, entonces él podría ser a medida yo pueda optimizarlo rentable. Ya, bueno, sí, es aplicable. Entonces, eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Un ejemplo de una optimización puede ser obtener el mayor número de ventas posible. Entonces, ¿cómo puedes obtener el mayor número de ventas? Que necesitas mayor promoción, mayor publicidad, necesitas tener un mejor stock. Entonces, ¿cómo tú puedes incrementar las ventas? El otro podría ser reducir los costos, o sea, optimizar los costos, tener el menor costo posible. Por ejemplo, tienes de repente una cantidad de stock en productos disponibles para la fabricación de determinados ítems, y tú dices, bueno, ¿cuál voy a producir? ¿El producto A, el producto B, el producto C? Y si produzco cada uno, ¿en cuántas unidades? Y lo que tengo me alcanzará para producir lo que yo quisiera producir, según lo que me dé la mejor ganancia posible. ¿Cómo los distribuyo? Entonces ahí tengo un problema de optimización. Que eso es lo que uno plantea y dice, bueno, aquí estamos ante un problema de maximización. Queremos maximizar ¿qué cosa? Las ganancias. ¿En función de qué? De nuestros costos. Ya tenemos un problema de maximización. O queremos el espacio, queremos maximizar el espacio. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir los productos para que entren la mayor cantidad de productos posible? Un problema de maximización. Queremos, de repente, hacer compras entre distintos proveedores. ¿Cómo hacemos la distribución de los proveedores? ¿Cómo vamos a tratar a los proveedores? ¿Cuánto le vamos a comprar? ¿Qué promociones tienen? ¿Qué estrategias? Podemos aplicar el crédito para que nos salga lo más barato posible y nos den la mayor cantidad de plazo. Entonces, es decir, para obtener mayor liquidez. Entonces, ahí encontramos un problema de minimización de costos. Entonces, todo esto es lo que involucra a plantear un problema de programación lineal, que es lo que vamos a ver más adelante en la siguiente sesión. Y obviamente esto es lo que se analiza en las pruebas de solución. Si el resultado que nosotros hemos implementado, cuando ya hemos desarrollado la parte matemática, es ver que efectivamente los resultados sean lo que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como prueba de solución. Vamos a ir a la siguiente parte. Ya me faltaba este pedacito. El modelo se puede verificar para asegurarse que sea lógico y representa su situación real. Listo. Vamos a ver la siguiente parte, que es análisis de resultados. Aquí se me estaba escapando decirle que ¿por qué hacemos las pruebas? Porque si de repente, al momento de hacer todo este proceso, definir el problema, desarrollar el modelo, recoger los datos, desarrollar la solución,
nos vamos directamente a la implementación del resultado, puede ser que algo haya fallado en la aplicación de la solución, y los resultados no hacen lo que esperan, y más bien en vez de ser una ayuda, nos esté generando un problema. Entonces todo esto dice, antes de tú ir a la parte de los resultados, ya implementación, evalúalo. Y si al momento de evaluarlo detectas algún inconveniente, vuelve a plantear el modelo. Muchas veces, cuando saben hacer los ejercicios, me saben decir, profe, no me sale la ecuación. Yo planteo y no me sale inconsistencia, no me sale ningún equilibrio, no me sale ninguna condición para poder optimizar. Entonces yo lo que les he de decir es, replanteen las variables, replanteen, verifiquen. De repente te está faltando considerar una restricción, o una restricción está mal considerada, ya que no es lo mismo mayor que menor que. Entonces muchas veces se tiende a confundir esos parámetros. Entonces no es lo mismo decir que se pasa con una nota superior a 7 a decir que se pasa hasta con 7. Si tú estás diciendo que se pasa de año hasta con 7, estás diciendo que con 6 también apruebas. Entonces, eso no sería lógico, ¿no? Entonces, si dice, no, se pasa mínimo 7, ya, entonces tú sabes que debes completar 7 puntos en lo que es asistencia, o en las notas, ¿no? Entonces, eso se debe de evaluar. Si los resultados que te dan se ajustan a las necesidades planteadas inicialmente en el problema. Entonces vamos a la parte análisis de los resultados, es decir, cuando ya se ha dado un aval a la prueba de la solución y damos paso a la siguiente. Todavía no estamos en la implementación, estamos recién analizando los resultados. Vamos, entonces, Olger, ¿nos ayudas por favor con la lectura? Resultado y análisis de sensibilidad. Acciones o cambios deben determinarse y analizarse antes de implementar los resultados. Un modelo es tan solo una aproximación de la realidad. La sensibilidad de la solución a los cambios en el modelo y los datos de entrada forman una parte muy importante del análisis de resultados. Análisis de sensibilidad determina cuánto cambiará la solución si hay cambios en el modelo o en los datos de entrada. Listo, gracias, Olger. Entonces, miren, aquí ya estamos hablando de otro componente que se conoce como sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? ¿Quién me puede decir? ¿Qué entiende por sensibilidad? ¿Quién me puede mencionar? A ver, de los aquí presentes. ¿Qué entienden por sensibilidad? Nadie. A ver, Pierre, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué entiende usted por sensibilidad? Disculpe con administrador. ¿Qué entiende por sensibilidad? Sensibilidad. Sí. ¿Qué entiende? ¿Podría definirlo como una probabilidad? Ya, no es lo mismo sensibilidad que probabilidad. Vamos a escuchar otra opinión. A ver, Lidilia, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Qué entiende usted por sensibilidad? Es algo que es sensible. Ya, sensibilidad es algo que es sensible. O sea, ¿qué significa? ¿Qué entiende usted? Claro, que es algo sensible. No sé. Ya, a ver, señorita Melanie, ¿qué nos puede aportar usted? ¿Qué entendería por sensibilidad? Quizás un impacto de la situación en la que se esté. Ya, un impacto. Ajá, un impacto de la situación en la que se esté. De eso viene el análisis de lo que se quiera medir, ¿no? Ya, tiene la idea. Caterine, ¿qué nos puedes comentar tú? ¿Qué entiende por sensibilidad? Sería como percibir puesto. Ya.
Profe, yo lo veo como un índice que mide cómo se estimula cierta, o sea, lo que se desea analizar en este caso. Por ejemplo, un día cuando tengo una herida y me con sal, o sea, ahí uno se pone bien sensible. Como que, uff, eso es algo comparado con la sensibilidad. O sea, trata como que de medir esa. Ya, listo, sí, tiene mucha lógica lo que mencionas. A ver, y por último, a ver, vamos a escuchar qué opina o qué nos menciona Douglas. A ver, Douglas, ¿qué nos puedes mencionar tú? ¿Qué entiendes por sensibilidad? Una capacidad especial de pronto para detectar o más. Ya. Listo, gracias. Entonces, miren, el análisis de sensibilidad es simplemente, aquí podemos ver en la pantalla, cuánto cambiará la solución si hay cambios en el modelo o en los datos de entrada. El término sensibilidad hace referencia a lo que nosotros podemos tolerar. Por ejemplo, una persona que normalmente puede estar a una temperatura de un promedio de, qué sé yo, el cuerpo humano aguanta 37 grados centígrados, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, ya sabemos que cuando está por encima de esa temperatura, ¿qué diagnosticamos? Fiebre, ¿no? Y si la temperatura sigue subiendo, ¿qué dicen? Hay que bajarle la fiebre porque es peligroso que tengan la fiebre muy alta. Si tiene, por ejemplo, la fiebre sube a 40, ya la persona tiene problemas serios. Sube a 43, esa persona se puede estar muriendo. Entonces, ¿qué tenemos allí? Que la persona no tolera muchos cambios en la temperatura, porque cambios drásticos en la temperatura lo que va a generar es que ciertamente la persona puede fallecer. Entonces, no hay mucha tolerancia ante los cambios. Eso es viéndolo un ejemplo simple. Ahora, cuando estamos hablando en tema de investigación de operaciones, al referirnos de sensibilidad, estaríamos diciendo cuánto es el nivel de tolerancia que podemos sostener ante cada una de las variables que nosotros analizamos. Por ejemplo, si nosotros queremos producir determinada cantidad de bienes, ya necesitamos, por ejemplo, para producir un determinado producto, un calzado. Entonces, para el calzado, ¿qué vamos a necesitar? Se me ocurre, vamos a necesitar goma, vamos a necesitar, qué sé yo, hilo, vamos a necesitar el cuero, cuerina y pintura, ¿ya? ¿Qué sucede si por algún motivo nosotros tenemos ya la medida exacta? Entonces, y sabemos que con nuestra medida exacta para producir un juego de calzados, vamos a requerir 100 unidades monetarias para poder comprar el juego completo para elaborar un producto, un par de calzados. Y nosotros tenemos una disponibilidad de efectivo de hasta $110 para poder comprar los productos. Pregunto, ¿nosotros podemos tolerar algún incremento del precio de estos productos? ¿Quién me podría decir? ¿Sí o no? Alcen la mano es lo que dicen que sí. ¿Quedó claro el ejemplo o lo vuelvo a repetir? Vuelve a repetir, economista. Ya, vamos a repetir nuevamente el ejemplo. Imagínense que nosotros vamos a producir calzado, ¿ya? Y para producir ese calzado, no nos pongamos a ver en marcas, tipo de calzado, sino un ejemplo, ¿no? Para producir ese calzado, ese par de calzado, nosotros necesitamos productos, que es la materia prima, ¿no? Mano de obra y todo. Y para esos productos, esa materia prima o esa mano de obra, se requiere el equivalente a $100. Con 100, es decir, con $100 hacemos un par de zapatos de lo que vamos a vender. Si nosotros disponemos de $110 para compras, pregunto, ¿hasta cuánto podremos tolerar en el incremento del precio sin alterar nuestra producción? ¿Hasta cuánto? Los 10, dijo que primero teníamos 100 y luego 110.
No, el 110 no. el costo es de 100, pero nosotros Ya. disponemos de 110 en nuestro presupuesto. ¿Hasta cuánto podríamos tolerar un incremento en nuestros precios? ¿Hasta cuánto? Hasta 150. Hasta 150 libriles, pero estoy diciendo que tenemos, repito, escuchen bien, los costos de producción de un par de zapatos son de 100 y nosotros disponemos de un presupuesto de 110. ¿Hasta cuánto nosotros podríamos tolerar el incremento de los costos de producción? A ver, Miriam. ¿Un 10%? Un 10%, ¿no? Es decir, que nosotros tendríamos nuestra sensibilidad toleraría hasta un 10% en el incremento de nuestros costos. Porque tenemos el presupuesto para cubrir un 10% adicional en nuestros costos. Más bien eso sería como una holgura. ¿Qué es una holgura? Es como un espacio adicional que nos permite. De manera que si ocurre algo que incrementa los precios, nosotros podemos ajustarnos hasta un 10% de acuerdo a nuestros niveles productivos. Entonces, eso se conoce como análisis de los resultados. Es decir, proponer una solución, pero que la solución no sea tan cuadrada, sino es que dar alternativas ante posibles eventualidades que se presenten. Eso se conoce como un análisis de sensibilidad. Si de repente desarrollamos un modelo y el modelo queda muy a rajatablas, es decir, un poco inflexible, valdría de repente replantear el modelo, volver a la parte inicial del desarrollo del modelo y volver a practicar cada uno de los escenarios hasta que quede nuevamente un resultado esperado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Vamos al siguiente paso, que es implementación del resultado. Señorita Herrera, ¿ya usted dispone de audio o todavía tiene problemas de conexión? Tiene todavía problemas de audio. Entonces, señorita Carla, ayúdenos con la lectura, por favor. Ok, economista. Implementación de resultados. Es el proceso de incorporar la solución si quienes gerencian se oponen a la nueva solución. Todos los efectos del análisis dejan de tener valor. Una vez que se implementa la solución, debería vigilarse de cerca. Entonces, aquí viene lo que es implementación de resultados. Esta es la parte más importante, después de la definición del problema, implementar el resultado. Es decir, ya hemos dado una solución a nuestro problema. Ahora tenemos que ver si la solución está dando los resultados que se esperan, ¿no? Es decir, hacer una constante evaluación de cómo han sido los resultados que estamos obteniendo. Y esto es con respecto al proceso de investigación de operaciones. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos. Ustedes sí vieron contabilidad de costo, ¿no? ¿Se han visto contabilidad de costo? Pierre. ¿Han visto contabilidad? Sí. Sí, vieron contabilidad de costo. Entonces sí saben cómo calcular una ganancia, ¿no? ¿No es cierto? Esto también lo vieron en cálculo y también lo vieron en micro. Ustedes saben que la ganancia no es otra cosa que ingresos menos costos. Menos gastos. Y podemos decir que los gastos se pueden clasificar en costos fijos o costos variables. O podríamos decir de que de repente el ingreso sabemos que es el precio de venta por unidad que multiplica el número de unidades vendidas, ¿no? Si nosotros vendemos 10 unidades y cada unidad lo vendemos a $10, estamos obteniendo un ingreso de 100. Entonces sabemos que podemos obtener de esa manera. Lo mismo los costos. Costo fijo, pueden tener un costo fijo de producción de 100 y el costo variable que va a depender del número de unidades que vayamos a producir para la venta. Entonces, si nosotros estamos desarrollando un modelo de programación lineal o un caso de investigación operativa, entonces nos planteamos inicialmente esta ecuación, ingresos menos gastos. Entonces, al momento de aplicar la solución, nos damos cuenta de que no es muy efectivo trabajarlo así, de que los gastos se necesita mayor detalle. Entonces, aplicamos este nuevo procedimiento y volvemos a recapitular y sacamos nuestros resultados. Pero resulta que ya llega la fase donde se va a decidir implementar y por el tema de los ingresos todavía no queda muy preciso y te piden mayor detalle, como necesitas más información.
entonces replanteas nuevamente tu modelo ya al sistema más desglosado posible. Entonces, eso es lo que se hace cuando trabajamos en modelos de investigación operativa. ¿Alguna pregunta hasta allí? Entonces, si no hay preguntas, vamos a cerrar la sesión y nos conectamos ahorita mismo para ver el siguiente ejemplo y continuar con la clase, ¿no? Entonces nos volvemos a conectar. Está bien.